A ver si está batallando con la entrada ahí. Ok, vamos a empezar. Bienvenidos a Academia de Cristo, aquí tu paz. Como muchos de ustedes saben, estudiamos la palabra de Dios para encontrar la paz de Cristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es la paz que encontramos en Cristo. Por eso tenemos aquí tu paz como nuestro lema y estamos muy orgullosos de poder hacer eso, y es un privilegio. Y bienvenidos a esta clase. Estamos en la segunda lección de este curso, La Nación Elegida. Recuerden que estamos estudiando el Antiguo Testamento, entonces estamos ganando una perspectiva de cómo era ser un creyente en el Antiguo Testamento. Vamos a ver más adelante, tenemos una sección sobre el cristocentrismo de la Biblia. La Biblia es cristocéntrica. Eso quiere decir que todo apunta a Cristo. El Antiguo Testamento, años, décadas, siglos, milenio, antes de Cristo, todo apuntaba a Cristo. Y el Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo, quien vino. Vamos a estudiar eso un poco más adelante. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar la Pascua y el Éxodo, que tiene una conexión muy, muy especial para nosotros los cristianos, porque aprendemos acerca de nuestro Salvador a través de las imágenes, las ilustraciones, las historias y las prácticas de los creyentes en el Antiguo Testamento. Entonces estamos en la lección 2. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. Como siempre, en la primera semana tenemos esta diapositiva para recordarnos de algunas cosas que queremos recordar dentro de los grupos y dentro de las clases. Queremos llegar preparados, queremos ser puntuales, queremos mostrar respeto a los profesores que nos sirvan, a los compañeros en clase y en los grupos de WhatsApp. No he visto problemas, pero es bueno recordar eso, especialmente en el principio de los cursos. Algunos de ustedes han tomado muchas clases con nosotros, otros de ustedes están tomando sus primeros pasos en su estudio de la Biblia y estamos muy agradecidos por estar en el mismo lugar, en el mismo espacio, estudiando la palabra juntos, porque podemos aprendernos los unos a los otros. ¿Alguna pregunta hasta aquí, antes de empezar la actividad de apertura? Muy bien, vamos a empezar la actividad de apertura. Échale un vistazo a Éxodo desde el capítulo 9 al capítulo 10. ¿Pueden decir las primeras 9 plagas? ¿Alguien quiere nombrar las primeras 9 plagas por nosotros? ¿Qué eran? Pueden levantar su mano digital también. Eduardo. Sí, buenas noches. Bueno, las primeras 9 plagas
están, bueno, desde antes, ¿no? Era la plaga de el agua en sangre, de las ranas, los piojos, las moscas, del ganado, bueno, la muerte del ganado, las Ujú, úlceras, el granizo, ujú. las langostas y la novena que es las tinieblas, ¿no? La oscuridad. Sí, muchas gracias. La oscuridad era ese octava. Ujú. Y Eduardo, si usted hubiera estado allí y si usted hubiera sido un egipcio, ¿de cuál plaga habría sido lo peor para usted desde su punto de vista? Bueno, hay varias que yo creo que todas son bastante difíciles, ¿no? En todas las condiciones de salubridad se alteran, entonces digamos que ahí es algo feo, pero yo creo que las úlceras, ¿no? Mm. Es algo bastante fuerte. Y bueno, sí, yo creo que elegiría eso, de las 9 primeras, ¿no? Ujú. Sí, sí. Um, los estudiantes en la primera sesión dijeron lo mismo porque una úlcera ataca el cuerpo y eso molesta mucho y es una enfermedad y no sabían quitarse esa enfermedad, no había cura y todo el mundo la tenía. Um, fue un problema para ellos. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta pregunta? Juan Carlos. Pues yo pienso que de una u otra manera todas las plagas afectan el cuerpo, ¿sí? Ujú. O sea, creo que todas y cada una tiene, por ejemplo, el agua en sangre. El solo olor del agua en la sangre es terrible, o sea, el agua posada, llena de sangre, eso huele muy feo y eso también afecta el cuerpo. Las ranas, pues el fastidio. O sea, pienso yo que más que todo lo que buscaba esas 10 plagas, por ejemplo, para mí la más tenaz pudo haber sido esa del agua en la sangre, porque el agua convertida en sangre, porque pues no hay que beber y en ese sector de la tierra pues hace como mucho calor y sin tener uno cómo bañarse, cómo tomar agua, debe ser una situación bastante desesperada. Sí, muchas gracias. Durante las preguntas vamos a ver un mapa. Y en el mapa vamos a ver egipcio. Y egipcio pues tiene un territorio hoy en día, pero en ese entonces todavía tenía territorio, pero la mayoría de la civilización estaba alrededor del río Nilo. Necesitaban el agua del río porque estaban en un desierto. Entonces eso afecta mucho a su bienestar, su vida. Para mí habría sido el ganado, porque si hubiera tenido ganado y la mayoría del ganado hubiera muerto, entonces habría tenido miedo de cuidar de mi familia, porque eso era mi trabajo. ¿Alguien más? Ok, muchas gracias. Esa actividad era para resumir un poco de la historia, porque nuestro enfoque hoy es la última plaga. Y la última plaga con la Pascua, la primera celebración de la Pascua, es importante para nosotros, los creyentes en Cristo, porque apuntaba a Cristo y tiene muchos paralelos que vamos a ver que nos alientan y nos enseñan acerca de Cristo. Vamos a ver la riqueza de la Biblia en esta lección. Entonces, si tienen sus Biblias, sé que la sección es un poco más larga, entonces no vamos a leerla en la clase hoy. Ustedes han visto el video y el video explicaba un poco la historia y también como tarea han estudiado un poco de esta sección. Entonces, si tienen sus apuntes o su Biblia a mano, pueden sacarlos
para la siguiente sección de preguntas. Amén. La primera pregunta es, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Y estamos en la sección de considerar, que son 7 preguntas que nos ayudan a entender los detalles, los acontecimientos, los sucesos y básicamente lo que es la historia. Después vamos a aplicar la historia a nuestra vida. Sí, revisen. Eduardo, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Bueno, yo de lo que recogí, se encontró a Moisés, bueno, a Jehová Dios, dice también los siervos del campo, ¿no? Los campesinos, al pueblo de Israel, al faraón, a Aarón, hermano de Moisés, a los siervos del faraón, los hijos, o sea, refiriéndose a la descendencia de Moisés, hijos y nietos, el pueblo egipcio, los padres y abuelos de ancestros de las generaciones anteriores de los egipcios, bueno, los niños, ¿no? Del pueblo egipcio, y el vecindario de los judíos, ¿no? Los que le dieron las alhajas y el oro y la plata al pueblo de Israel. Ah, sí, sí. Pues eso es un poco más los objetos de la historia, que es la siguiente pregunta. ¿Y quién iba a matar a los primogénitos? El ángel. Sí, el ángel del Señor, el ángel exterminador. No sé. Muy bien, excelente. Entonces tenemos a Moisés, el rey de Egipto, que es el faraón, el Señor, los egipcios, el pueblo de Israel, Aarón, los ancianos o líderes de Israel, el ángel del Señor, el ángel exterminador, y los primogénitos, que eran el blanco o las víctimas de la última plaga que iba a suceder. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los objetos de esta historia? Las cosas. La hierba amarga. Sí, entonces tenemos cosas de la cena de la Pascua. Entonces, las hierbas amargas eran parte de la cena. Muy bien. ¿Qué más había? ¿Qué más iban a comer en la Pascua, en la cena de la Pascua? El Gabino. El cordero iban a comer. El cordero, sí, tenían que elegir a un cordero y cuidarlo por algunos días y luego matarlo. Muy bien. El pan sin levadura. El pan sin levadura, sí. Muy bien, porque tenían que preparar su comida rápidamente. Y si usan levadura, dura un poco más la preparación del pan. Muy bien. El hisopo y la vasija. Ah, sí, el hisopo. Alguien en la primera sesión tenía una pregunta, ¿qué es el hisopo? ¿Y para qué usaba el hisopo? ¿Alguien sabe qué es el hisopo? El hisopo es Josh, sí. Sí, lo usaron para derramar la sangre sobre los sacrificios, ¿verdad? Sí. Entonces era una planta, más o menos como una hierba, y se usaba como una cepilla o para pintar, en este caso, pintar los marcos de las puertas con la sangre. Entonces
fue muy usada en rituales y cosas así. Así es. ¿Alguien más quiere mencionar otros objetos? El hisopo puede ser una especie de brocha rústica, natural. Sí, es muy natural. Sí. Es una planta, es una mata. Ujú. Sí. ¿Qué es lo que iban a pedirles a los egipcios cuando salieron de Egipto? Los israelitas le pidieron a los egipcios todas las joyas, o sea, los egipcios les dieron las joyas y el oro que tenían. Sí, las alhajas de oro y plata. Muy bien. Excelente. Y ganado, si no me y ganado, las ovejas. Ujú. Muy bien. Entonces, tal vez algunas otras cosas que yo tengo en mi lista es las sandalias y el manto. Entonces, tenían que comer su cena de la Pascua preparados para huir, preparados para salir rápidamente. Entonces, tenían puestos sus sandalias y también tenía todo preparado con sus mantos, etcétera, con su ropa. Listos para huir, listos para correr, listos para salir muy rápidamente. Entonces tenemos la cena de la Pascua, las cosas que iban a pedir y su vestimenta que estaba lista para salir de Egipto, como había prometido Dios. Otro objeto era la casa. Otro objeto era la casa porque ellos no podían salir de la casa. Sí, Tenían que estar. Ujú. Exactamente. Y pues iban a pintar los marcos de las puertas con la sangre. Entonces tal vez los marcos de las puertas y la sangre eran dos objetos más. Y son muy importantes para esta historia. Aquí tengo un mapa del continente de África. En el norte ven una flecha verde y esa flecha apunta al país de Egipto. Y como mencioné antes, Egipto ahora tiene un territorio muy grande, pero en ese entonces y hoy en día creo que la mayoría de las personas vive cerca del río, el río Nilo, que es uno de los ríos más importantes en el mundo y eran muy importantes para ellos viviendo en el desierto. Ese río les daba agua, les daba alimento. De hecho, para ellos era un dios. Es interesante pensar en las plagas. Según los dioses falsos de los egipcios, es como si Dios dijera, estos dioses no son dioses poderosos, yo soy más poderoso que ellos. Cuando convirtió el agua del río Nilo en sangre, ese Dios poderoso de ustedes es nada en comparación conmigo, decía con sus plagas. Fue una enseñanza, una lección muy, muy dura para ellos, ¿sí? Y de hecho, algunos egipcios salieron con los israelitas porque creyeron en la palabra de Dios. Eso es una bendición de la gracia de Dios. Eso es donde ocurrió la historia. ¿Cuándo ocurrió la historia? Eduardo. Bueno, hay una parte de la Biblia que dice que a partir de la Pascua, ¿no? Los israelitas deberían de contar eso como el primer día de su primer mes del año, ¿no? Entonces, para el calendario judío sería pues el primer día del año, ¿no? Pero digamos en el tiempo de la historia, yo creo que me parece que es el reinado de este faraón, Ramsés, creo que es, ¿no? Ramsés II, algo así. Algunos estudiosos han intentado encontrar qué faraón o cuál faraón
era cuando Moisés estaba en Egipto, y hay algunas investigaciones muy detalladas, muy buenas. Con esta pregunta usualmente usamos puntos de referencia dentro de la historia misma o dentro de la Biblia para orientarnos un poco mejor. Entonces, lo que usted dijo, la Pascua, esta era la primera celebración de la Pascua. Eso es un punto de referencia muy bueno. Muchas gracias. También tengo una cronología aquí para ustedes. De hecho, abarca todo el Antiguo Testamento. Me gusta, porque empezamos en la parte izquierda y más o menos 4,000 años antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo, vivieron Adán y Eva. Pasamos 2,000 años y 2,000 años antes de Cristo era la era de los patriarcas. Pensamos en Abraham, Isaac y Jacob. Y luego, 1400 años antes de Cristo, alrededor de ese tiempo, vivió Moisés. Entonces, nuestra historia es la historia de Moisés y la salida de Egipto. Entonces, podemos ubicarnos allí. Y luego, 1000 años antes de Cristo, vivieron los jueces. Y pensamos en historias como Ruth y los jueces, Sansón, etc. Debra. Y también en la parte de la izquierda, de la derecha, tenemos los profetas. Entonces, más o menos 400 años antes de Cristo vivieron los profetas. Esta lista, esta cronología del Antiguo Testamento puede ayudarles en entender el Antiguo Testamento, porque como pueden ver, abarca mucho tiempo. Y hay muchas historias y hay muchos capítulos y muchos libros. Entonces, si tenemos algunos puntos de referencia, podemos entender el flujo de pensamiento mejor dentro del Antiguo Testamento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dónde caben ahí las dispensaciones? Las dispensaciones que hubo. En este escenario, en este pasaje, ¿de qué dispensación estaríamos hablando? Sí, desafortunadamente muchas iglesias enseñan una enseñanza sobre dispensaciones, y de lo que yo tengo entendido sobre ellas es que piensan que Dios manejaba su plan de salvación de una manera distinta en cada época. Pero como vamos a ver más adelante, especialmente en esta historia con el Cordero de la Pascua, que apuntaba a Cristo, veremos que los creyentes en el Antiguo Testamento tenían la misma fe que nosotros tenemos y son salvos por la misma gracia por la cual nosotros somos salvos. Entonces, nosotros somos salvos por la gracia mediante la fe. La fe es la confianza sencilla en las promesas y palabras de Dios y nos conecta a los beneficios de la obra de Cristo. Los creyentes en el Antiguo Testamento tenían la misma fe y fueron salvados por la misma gracia. Ahora, la única diferencia es que ellos esperaban a un Salvador quien iba a venir. Nosotros confiamos en un Salvador quien ya vino. Entonces, nuestra perspectiva dentro de la historia es un poco diferente. Ellos pensaban en el futuro y nosotros pensamos en el pasado cuando pensamos en Cristo. Pero somos salvos por la misma fe, por la misma gracia. Muchas gracias. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas que vemos en esta historia? Piensen tal vez. El corazón duro del faraón. Sí, el faraón no quería dejarlos ir
Y él mismo endurecía su corazón muchas veces. Él decía, ok, sí, ustedes pueden ir, pues por lo menos quitan la plaga. Ok, entonces se les quitó la plaga y cambió su plan, cambió su mente. No, endurecía su corazón y decía que no. Entonces tenemos ese problema. El faraón no quiere dejarlos ir. ¿Hay otros problemas? Gabino. Las 10 plagas. Sí, son muy duras. Son muy duras, especialmente para los egipcios. Ahora, nótense bien, fíjense bien. Las primeras plagas, todo el mundo, los egipcios y los israelitas sufrieron. Pero más adelante, Dios guardaba o mantenía a salvo los israelitas. Por ejemplo, en la plaga de la oscuridad. Estaba oscuro donde vivían los egipcios, pero los israelitas vivieron en un día normal. Muy bien. Excelente. Entonces tenemos ese problema con el faraón y tenemos el problema de las plagas y especialmente en estos capítulos que estamos estudiando la plaga de los primogénitos. Los primogénitos se van a morir si no hay forma de salvarlos. Muy bien, seguimos. La pregunta 6. ¿Alguien quiere contarnos la historia según sus eventos? ¿Quién quiere contarnos o resumir la historia según sus eventos? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó luego? Estamos en el capítulo, la última parte del capítulo 10, 11 y 12. Eduardo. Sí, bueno, primero del segmento que estamos tomando, primero ocurre pues la plaga de las tinieblas, ¿no? Faraón, digamos que estaba en esta indecisión de dejar ir al pueblo y no dejarlo ir, ¿no? Porque supongo que pensaba, cavilaba internamente y se arrepentía de eso, ¿no? Entonces endurecía más su corazón y venían más plagas, ¿no? Para endurecer más el castigo. Entonces, luego de esta penúltima plaga, que es de las tinieblas, digamos que se distancia de Moisés y aparentemente ya no lo vuelve a ver hasta que suceden las cosas posteriores, ¿no? Jehová anuncia a Moisés lo que va a ocurrir con la plaga con la muerte de los primogénitos, y instruye a Moisés que tiene que, digamos, anunciar al pueblo cuáles son las instrucciones, ¿no? Que tienen que seguir para ser redimidos, ¿no? De esta mortandad que va a haber posteriormente, ¿no? Entonces son instruidos de lo que tienen que hacer en la Pascua, tanto en la cena como en el ¿cómo se puede decir? El cubrir su casa con esta sangre, ¿no? En el dintel para poder ser identificados, ¿no? Como obedientes, ¿no? Ante Dios. Y luego de estas instrucciones que son dadas al pueblo, el pueblo se prepara y viene la mortandad, ¿no? Luego de la mortandad, evidentemente hay un clamor grande en Egipto, con el cual el faraón
digamos que cede definitivamente a dejar ir al pueblo y les permite su salida, ¿no? Y el pueblo de Israel sale con digamos, entre cierto temor y cierto agrado, según lo que cuenta la Biblia, ¿no? Ujú. Es cierto temor porque la gente, digamos, que asumía que por causa de ellos es que el pueblo de egipcio estaba pasando estas agresiones, y digamos que con su salida se están alegrando y les dieron pues todos estos regalos, ¿no? Y así fueron despojados los egipcios de sus riquezas, ¿no? Plata, oro, alhajas y todo ello. Ujú. También se llevaron pues los ganados, ¿no? Entonces, los israelitas salieron así de la esclavitud. Ujú. Sí, muchas gracias. Es un resumen muy bueno y muy detallado. ¿Alguien quiere agregarle algo a su resumen? Sí, Quería agregar algo ahí. Sí, leyendo aquí, dice que, pero Jehová endureció en el capítulo 11, 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Y sí, me llama la atención que fue Dios, que fue Jehová quien le endureció el corazón a Faraón. Es decir, que Dios estuvo, es decir, en medio de todo, aún de lo malo que le pasaba al pueblo de Israel y al mismo Faraón, el mismo Dios estaba interviniendo. ujú. Sí, sí. De hecho, a través de las plagas vemos un cambio. Primero, y muchas veces, Faraón. Dice, el Faraón endurecía su corazón. El Faraón endurecía su corazón. El Faraón endurecía su corazón. Y a último dice que Dios endureció su corazón. Entonces eso fue un juicio para él. Ujú. Hay consecuencias de un rechazar la palabra de Dios muchas veces. Ujú. Gracias. Sí, divido esta historia en tres partes. La primera parte es la plaga de tinieblas. Luego, la preparación de la cena de la Pascua, que era una preparación para la última plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces, hay tres escenas aquí. Mencionamos dos problemas en la pregunta 5. El problema de Faraón y el problema de la muerte de los primogénitos. ¿Se resuelven los problemas? ¿Qué dicen ustedes? Pues yo pienso que sí se resuelven los problemas, pero entonces la resolución, por ejemplo, el problema del faraón viene a resolverse más adelante cuando ya son ahogados en medio del mar. O sea, esa es la solución definitiva, ¿no? O sea, no está la solución todavía en ese texto que estamos leyendo, pero más adelante sí nos damos cuenta que viene una solución definitiva. Y con respecto a los primogénitos, pues realmente el problema siempre fue para los egipcios, porque solo murieron los hijos de los egipcios, no los hijos de los israelitas. ¿Mm? Entonces, desde ese punto de vista, visto desde el pueblo, desde el punto de vista del pueblo de Dios, pues los israelitas nunca tuvieron el problema del primogénito. El problema fue para el egipcio. ¿Mm? Entonces, una cosa, o sea, los primogénitos nunca fueron problema y el faraón, que sí era un problema, se viene a resolver esa situación más adelante cuando son ahogados en medio del Mar Rojo. Sí, muy bien, gracias. Entonces, estamos en medio de la historia completa. Entonces, no vemos la resolución completa del problema del faraón y él no quería dejarlos ir. Gabino. Yo veo un problema de que no se resuelve, en parte se resuelve, pero en parte no, porque sigue más adelante, porque todos los israelitas más adelante demuestran que su fe es muy débil y es más trabajo para Dios porque algunos creen, pero muy poco. No todos eran
creyentes de Dios. Sí, gracias. Entonces, podemos resumirlo como por la gracia, por su gracia, Dios tiene mucha paciencia en cuanto a las quejas y los problemas y las debilidades de su pueblo. Y también vemos que Él envió la 10ª plaga y esa plaga iba a reducir a Egipto y reducir a Faraón y su coraje a nada. Y él iba a dejarlos ir. Entonces estamos en medio de esa historia. Y con la sangre del Cordero de la Pascua, Dios salvó a los primogénitos de los israelitas. Entonces vemos esa conexión. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Seguimos. Ahora tenemos 5 preguntas de consolidar y estas 5 preguntas nos ayudan a aplicar la historia a nuestra vida. Primero, entendemos la historia y luego podemos hacer el puente a nuestra vida pensando en nuestra situación para aplicarla bien. Primero, un resumen más. ¿De qué se trata la historia? Entonces, si ustedes hubieran sido periodistas en ese tiempo, ¿qué habría sido su titular de su periódico? ¿Qué habría sido su noticia? Para resumir en pocas palabras, en palabras suyas, la historia. La terquedad del faraón. La terquedad de Faraón. Bien. ¿Alguien más? Pues el titular podría ser: después de 9 plagas y la muerte de los primogénitos, el faraón deja salir al pueblo de Israel, entregándole todos sus tesoros antes de partir. Sí, sí. Gracias. Ahora tenemos la segunda pregunta. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Entonces ahora vamos a entristecernos, vamos a pensar sobre nuestros pecados, vamos a ver la ley de Dios en esta historia y vamos a ver nuestro reflejo en el espejo de la ley. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Eduardo. Pues ahí Bueno, creo que el orgullo, ¿no? O sea, a veces Dios está hablando en su palabra ciertas cosas, cuando uno personalmente está leyendo, ¿no? Y a veces el pecado, el orgullo nos hace actuar haciendo caso omiso, ¿no? No querer obedecer, sabiendo que Dios ya nos ha hablado por medio de su palabra, ¿no? Entonces, a pesar que hay una directiva clara, muchas veces no la queremos obedecer, ¿no? Sí, el rechazar la palabra de Dios. Juan Carlos. creo que uno de pronto de los pecados es, yo veo que hay 2 pueblos, ¿no? El pueblo de Dios y el pueblo egipcio. Y creo que nosotros como creyentes tenemos que tomar una decisión si realmente pertenecemos a ese pueblo de Dios a través de nuestra fe en el Señor, o si por el contrario nuestras actitudes y nuestro corazón está hacia el pueblo egipcio. Entonces es como esa alternancia en el corazón que tenemos nosotros, que no sabemos si realmente pertenecemos al pueblo de Dios y nos sometemos a Él por su amor, o si más bien actuamos como egipcios, con terquedad y yendo en contra de Dios.
Sí, muchas gracias. Entonces queremos vivir según nuestra fe, según las palabras de Dios, según las promesas de Dios. Entonces fue muy extraño la instrucción de Dios, matar a un cordero y poner la sangre en los marcos de la puerta de su casa, y eso va a protegerlos del ángel de la muerte. Wow, ¿cómo puede ser? Entonces queremos vivir según nuestra fe, según las palabras de Dios. De hecho, las palabras de Dios son muy poderosas. Esas mismas palabras, esas mismas promesas de Dios nos fortalecen y crean la fe dentro de nuestro corazón. De hecho, no es una decisión nuestra entrar en el pueblo de Dios. Dios tiene que buscarnos. Dios tiene que rescatarnos. Dios nos salva y nos pone dentro de su familia. Entonces, ese es un mensaje muy precioso para nosotros. Dios nos ha buscado, Dios nos ha hecho hijos suyos, Dios nos ha hecho pueblo suyo, y ahora queremos vivir en gratitud a Él según esa realidad, según esa verdad. ¿Puedo agregar algo? Sí, Juan. Bueno, Egipto es el mundo, llevándolo al plano presente. Egipto es el mundo. Nosotros, como pueblo de Israel, estábamos esclavos en el mundo. Cristo, Cordero, nos liberó de la esclavitud por su gracia, por su gran amor. Y bueno, ahí me viene una cita bíblica que siempre me encanta mucho. Dice que si mi pueblo con dificultad se salva, ¿qué quedará del impío y del pecador? Es decir, que nosotros, a pesar de ese amor y esa gracia que Dios ha tenido con nosotros, pues vamos caminando caminar, valga la redundancia, para llegar a esta de Dios, salvación. Gracias, Juan. Tal vez un punto más, un pecado más que confesamos es el quejarnos contra Dios cuando la situación se pone difícil. Cuando nuestra vida se pone difícil, nos quejamos. Y tomamos esos pecados, el rechazar la palabra de Dios, el deseo o la falta de un deseo de escucharle a Dios o hacerle caso, o el quejarnos, y tomamos esos pecados y los ponemos al pie de la cruz de Cristo, sabiendo que Él vivió y murió por nosotros como nuestro sustituto. Esa es una confesión. Ahora tenemos la siguiente pregunta. Es una pregunta alegre. ¿A dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Pues yo la veo, disculpa que se venga nuevamente. Yo la veo cuando el Señor iba a dar el ángel de la muerte, y veo cómo le dio la orden de que colocara con el hisopo la sangre del cordero sin mancha en los marcos, para que al pasar no murieran sus primogénitos. Veo ahí el amor y la misericordia de Dios. Sí, muy bien. Entonces tenemos la sangre del cordero que los protegía de las consecuencias y la amenaza del ángel exterminador. Muy bien, es una imagen muy, muy hermosa. Estaban poniendo la sangre del cordero en los marcos de las puertas de sus casas, y el ángel pasaba por encima de esas casas cuando veía la sangre que estaba allí. Es una imagen muy hermosa de lo que la sangre de Cristo significa para nosotros.
nosotros no sufrimos las consecuencias de nuestros pecados porque somos limpiados por la sangre de Cristo. Muy bien, ¿alguien más? De hecho, podemos profundizar un poco más acerca de la Pascua y los paralelos que vemos entre ella y Jesús. La Pascua que Dios instituyó nos hace pensar en el gran sacrificio que hizo Dios para librarnos de los pecados y la muerte eterna. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pensando en ese cordero nos hace recordar de los corderos de la Pascua que fueron usados para salvar a los primogénitos, para salvar las familias de los israelitas, quienes pusieron la sangre en los marcos de las puertas. El paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Jesús nos sorprende. Wow, podemos aprender tanto acerca de Jesús y acerca de su obra estudiando una historia en la profundidad del Antiguo Testamento. Todo apunta a Cristo. La Biblia es cristocéntrica y vemos una evidencia de eso en la Pascua. Por ejemplo, el cordero usado en la Pascua no tenía mancha, pues Jesucristo no tenía la mancha del pecado. El cordero era inocente y no merecía morir. Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuirnos su obediencia santa. La sangre del cordero puesto en los postes de la puerta de las casas señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a los primogénitos dentro de la casa. Pensando en la sangre de Cristo, esa sangre, la sangre de Cristo señala a Dios que perdone los pecados de los que creen en Jesús. Como dice la Biblia, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La primera de Juan 1:7. Inclusive los detalles de la cena de la Pascua nos enseñan cosas. La hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo, porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un creyente que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado. Ellos fueron librados de la esclavitud y nosotros somos librados de la condena eterna del pecado. Entonces, en la Pascua, en esta celebración muy sagrada, muy del Antiguo Testamento, vemos paralelos de lo que Cristo hizo por nosotros. Y a través de los años en el Antiguo Testamento, los israelitas aprendían las mismas lecciones cada año, porque iban a celebrar la Pascua cada año. Estas lecciones muy, muy hermosas fueron enseñadas y fueron aprendidas a través de este rito de la cena de la Pascua. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Muy bien, seguimos. ¿A quién nos enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? En esta historia. Celebrar la Pascua. Celebrar la Pascua, pues lo que vemos en el Antiguo Testamento, podemos estudiar la Pascua, podemos de hecho prepararnos una cena, pero realmente no estamos celebrando la Pascua. ¿Por qué? Cristo ya cumplió todo lo que
significaba la Pascua para ellos. Entonces, nuestra Pascua o nuestro estudio de la Pascua es un poco diferente que ellos en el Antiguo Testamento. Porque ya vivimos en la luz de Cristo. Pues pensando en Faraón, él no escuchaba, no hacía caso a la palabra de Dios. Entonces nosotros queremos hacer caso a la palabra de Dios y queremos respetar su voluntad. Entonces cuando Dios nos pide que hagamos algo que no tiene sentido en el momento, por ejemplo, los israelitas tenían que poner sangre en las puertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo eso va a protegernos? Pues ellos lo hicieron confiando en la palabra de Dios. Nosotros también queremos hacer las cosas que no entendemos inmediatamente porque creemos en Dios, quien nos da, a quien nos da esas cosas. Y la última, sí, dale. Es pedirle a Dios el discernimiento ante cualquier situación que podamos estar viviendo, pienso yo, ¿no? O sea, sea situación buena o sea situación no tan buena, debemos pedirle al Señor que nos ayude a tener discernimiento para saber qué tipo de tiempo, de temporada estamos viviendo. Y si de pronto lo que estamos, o si de pronto no, sino estar seguros de que todo, como dice la palabra, todo obra para bien. Entonces, aún situación buena o no buena, saber que Él está en el asunto, aunque no entendamos lo que pueda estar pasando. Muy bien, gracias. Y la última pregunta es, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Ya. ¿Cuándo quieren recordar esta enseñanza? Un evento en su vida o un evento en el año en que quieren recordar esta enseñanza. Bueno, no sé, en mi experiencia personal, a mí me hablaron del Evangelio durante mucho tiempo y la persona que me hablaba, aunque yo sabía que me decía la verdad, mi corazón estaba muy duro y yo me burlaba. Y durante mucho tiempo me burlé, pero solo hasta que me pasaron unas circunstancias que puedo yo comparar como plagas, que fueron circunstancias económicas, de salud, varias cosas al mismo tiempo, más de una, que me hicieron que me doblegara y mi corazón pudiera en ese momento recibir la palabra de Dios. Sí, entonces para explicar un poco más el Evangelio, especialmente en la temporada de Cuaresma o durante la Semana Santa, para explicar el verdadero significado de la muerte de Cristo y qué significa para nosotros. Muy bien. Ok, estamos llegando al fin de nuestra clase. Regálenme 10 minutos para este tema importante. Tenemos 2 temas importantes. Quiero explicarles un poco más acerca del cristocentrismo de la Biblia y un poco sobre el proyecto final de este curso. Como mencionaba algunas veces en esta clase, en esta lección, la Biblia es cristocéntrica. Eso quiere decir que Cristo es el centro. El Antiguo Testamento apunta a Cristo, quien iba a venir, y el Nuevo Testamento apunta a Cristo, quien ya vino. En cada página, en cada parte de la Biblia está apuntando a Cristo, apuntando a Cristo. Entonces, hay 2 verdades que Dios declara sobre su palabra y queremos tener 2 presuposiciones que son fundamentales para
la sana interpretación. Siempre queremos acercarnos a la palabra de Dios, la Biblia, correctamente. Queremos interpretarla bien. Entonces, para hacerla bien, queremos empezar con estos pensamientos. Toda la escritura se centra en Cristo. Toda la escritura se centra en Cristo. Y 2, toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios. La primera, toda la escritura se centra en Cristo. La historia de la Biblia es la historia de la salvación en Cristo. Todo se enfoca en Cristo. Y la segunda, toda la escritura es verbalmente inspirada por Dios. Eso quiere decir que lo que tenemos en la Biblia es exactamente lo que Dios quería decirnos. Algunas personas dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, como si tuviera otras cosas también, palabras humanas, otras cosas. Y necesitamos distinguir entre lo divino y lo humano. Pero no es cierto. Toda la Biblia es lo que el Espíritu Santo quería darnos. Llamamos presuposiciones de la fe a estas dos verdades, porque la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros no solo nos conduce a confiar en Cristo como nuestro Salvador, y lo hace, sino que también crea en nosotros la seguridad de que estos dos principios son verdades divinas. Cuando por la fe aprendo a conocer a Jesús como mi Salvador, también sé y creo que todo lo que Él me dice es verdad. Juan 14:6 dice eso. Por lo tanto, cuando mi Salvador me dice que la Biblia se centra en Él, yo sé por la fe que estos son hechos que deben ser creídos. La Escritura entera se centra en Cristo. Jesús enfatizó que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntaban a Él. Juan 5:39 dice eso. Lucas 24 y Juan 16 dice eso. Pedro, el apóstol, en sus sermones, en sus cartas, insistió que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Pedro también hizo énfasis en que la primera preocupación de los apóstoles era enfocar los corazones de los creyentes hacia un conocimiento verdadero completo en Cristo. Y Pablo también, en todas sus epístolas, que son las cartas, centra su mensaje en Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo es el centro. Ahora, en esta lección hemos hablado del Cordero de la Pascua. Se mata, su santidad y su sangre salvan el juicio de Dios. Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si ustedes quieren enseñarles a otras personas acerca de cómo interpretamos la Biblia, y si ustedes quieren tener evidencia que toda la Biblia apunta a Cristo, pueden enseñar esta historia sobre la Pascua usando pasajes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, mostrando la riqueza que tenemos en la enseñanza de Jesús como nuestro Salvador. El Cordero de la Pascua era sin mancha. Pedro dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Entonces, una pregunta que podemos hacer cuando estamos estudiando cualquier parte de la Biblia es la siguiente. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios? Tal vez estamos en el Antiguo Testamento estudiando una parte, un capítulo. Tal vez estamos en el Nuevo Testamento estudiando una carta de uno de los apóstoles. Hagamos la pregunta. ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios con Cristo, con Jesús y la salvación que Él me ganó?
Es una pregunta que nos centra en Cristo. Una pregunta hasta aquí. Muy bien. Yo tengo una pregunta aquí Sí. en el Éxodo 12, dice, y aquella noche, 8, 12, 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Esto lo habíamos leído, pero entonces dice como unas cosas muy estrictas. Dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis en el fuego, ¿no? Es decir, me llamó la atención esa descripción como estricta de algo que se está pidiendo a su pueblo. Sí, sí. Esa Pascua, esa cena fue muy importante. Fue muy, muy importante. Recuerdo en mi familia, cuando era niño, teníamos algunas costumbres de la familia que, vamos a celebrar los cumpleaños de esta manera y necesitamos un postre, y no éramos tan estrictos porque esas cenas y esas costumbres no eran tan importantes. Esta cena de la Pascua iba a ser una cena que iban a celebrar por años y años y años y años, y tenía un propósito muy específico de enseñarles a ellos sobre Jesús. Entonces, un rito, una cena, una celebración tan específica, tan especial, necesitaba algunas reglas muy específicas. Gracias. Y un punto más antes de cerrar el proyecto final. Este fin de semana voy a colocar en los grupos oficiales, en el grupo de nuestro curso, un documento que tiene 10 preguntas. Vemos algunas de las preguntas aquí, y cada pregunta se relaciona con una lección de nuestro curso. Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿qué significa el nombre Jehová o el Señor? Eso fue algo que aprendimos en la primera lección. También la segunda, escriben las 3 etapas de la vida de Moisés. Eso fue su tarea para la primera lección. Y pueden encontrar las respuestas ahí. Hoy estudiamos qué paralelos vemos entre el Cordero de la Pascua y Jesucristo. Y yo quiero que hagan sus respuestas aquí basándose en lo que hablamos hoy en la clase. Y más adelante tenemos más preguntas según las lecciones que tenemos. Entonces ya pueden empezar su proyecto final, porque cada pregunta tiene una lección en mente. Y la fecha límite es una semana después de la última clase de nuestro curso. Entonces, tienen tiempo. Son 10 preguntas nada más. Tienen tiempo, pero quiero entregarles el documento para los que quieren empezar. Porque a través de la clase, a través del curso, vamos a ver las respuestas de cada pregunta. No va a haber sorpresas. Y este fin de semana voy a colocar en el grupo la tarea, que es mirar un video, leer una parte de la Biblia y contestar o preparar las respuestas de algunas de las preguntas. Como siempre, tenemos clase, Dios mediante, los lunes y los miércoles. Entonces tenemos un fin de semana más largo. Mañana espero colocar todo en el grupo de WhatsApp. Y vamos a cerrar con una oración. Oremos. A Dios Padre Celestial, te damos gracias porque enviaste a Jesús como nuestro Cordero de la Pascua. Gracias por cubrirnos con su sangre perfecta. Gracias por perdonarnos todos nuestros pecados. Gracias por darnos un evangelio tan rico. Y gracias por darnos una Biblia que se centra en ti.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y un punto más. Ustedes llegaron a Academia Cristo a través de una app. Y si les gusta lo que aprenden con nosotros, les invito a compartir la app con otros. Y pueden hacerlo con este diapositiva. Y también voy a colocar en el grupo un video muy corto que ustedes pueden usar para invitar a otros o ponerlo como su estado y para que sus amigos, sus compañeros, sus vecinos vean lo que ustedes están estudiando. Y muchas gracias. Disculpa, ¿Perdón? hermano, sobre eso quería aportar algo. Cuando vi la invitación a ser parte